Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es amigo del mundo. Sí que habla fuerte. Hemos visto en esta epístola de Santiago, en esta carta de Santiago, que habla sumamente fuerte a la iglesia, porque es un mensaje a la iglesia y también obviamente algunas cosas para el que no conoce de Cristo, pero el mensaje es a la iglesia. Y ahora me doy cuenta porque a algunos pastores no les gusta tocar la epístola de Santiago. Inclusive les quiero decir que Martín Lutero, quiso sacarlo de la Biblia, el libro de Santiago. Y es que es duro, pero es inspirado por Dios. Después él mismo confiesa haberse equivocado, ¿no? Pero hay a muchos que no gusta porque somos confrontados y al contrario, hermanos, debemos sentirnos doblemente felices, bienaventurados, como dice la palabra, dichosos de que el Señor nos hable de esta manera y nos muestre el camino. A continuación veremos por qué hay tantas contiendas, o no tantas, sino que hay contiendas aún dentro de la misma comunidad cristiana. También veremos el mandato, porque es un mandato: no amen al mundo, no se hagan amigos del mundo. Santiago quiere que el creyente sepa, no solamente ahorita en el capítulo 4, sino en toda su carta, que el creyente sepa quién es ahora en Cristo. Porque después de la caída, el ser humano pasó a ser una imagen deformada de lo que alguna vez fue. Y es por eso, esa es la razón por la que Cristo tuvo que venir y dar su vida por nosotros en rescate, para restaurar esa imagen, para que ahora nuestro Padre eterno, el Dios de gloria, vea en nosotros la imagen de Cristo, vea a Cristo en nosotros. Y por eso a través de Cristo hemos sido reconciliados con Él. Esto nos convenía, para que Dios a través del Espíritu Santo vaya formando en sus hijos la imagen de Cristo. Aunque el cristiano ya fue perdonado y ya fue salvado por Cristo, Santiago en la carta se centra en que ahora el cristiano tiene la responsabilidad de crecer en la fe verdadera. Tiene que demostrar que realmente la gracia de Dios está en él, que verdaderamente es un cristiano. Por ejemplo, Pablo escribió exactamente lo mismo a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y la misma idea expresada, pero con diferentes palabras, se lo dice también Pablo a la iglesia de Colosas, a la carta a los Colosenses, Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, dice, ¿del nuevo qué? Del nuevo hombre. O sea, ahora eres cristiano, es lo que está diciendo. Ahora eres un creyente, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese, amados hermanos, ese es el meollo del asunto. Es el deseo que todo cristiano debemos tener: ser como Cristo. Todos nosotros deberíamos de tener esa meta trazada, de que Cristo sea nuestro modelo a seguir. Como una vez dijo Gandhi,
No es que yo tenga algo contra el cristianismo, de antemano me gustan las enseñanzas de Cristo. Lo que yo me pregunto es por qué los que se dicen cristianos no viven como Él. ¡Auch! Y ese debe ser nuestro deseo, ser como Él, anhelar ser como Cristo. Que un día tú y yo podamos pararnos y decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para el cristiano es su modelo a seguir. Eso es lo que Santiago quiere enseñar. Pero hay un peligro: el mundo. Y nos gusta ser amigos del mundo, ser amantes del mundo. Nos apasiona el mundo. Y así arrancamos en el verso 1 de este capítulo 4 de Santiago. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Santiago pone focos rojos o letras rojas, como quieran ponerlo, y arranca haciendo dos preguntas sumamente interesantes. La primera de ellas dice: ¿de dónde vienen? Y prestemos atención a lo que dice. ¿Dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre ustedes. No en el mundo, entre ustedes. Santiago escribe que las contiendas entre los cristianos son como guerras. Ya desde entonces, imagínate, al parecer no está comprobado, pero se cree que las dos cartas más antiguas del Antiguo Testamento, o los escritos más antiguos, del Nuevo Testamento, es precisamente Santiago y luego Gálatas. Está entre ellos dos. Tristemente, las batallas que ocurren entre los cristianos en ocasiones resultan amargas y severas. Santiago añade en su segunda pregunta: no es, dice, de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros. La fuente de guerras y pleitos contra los cristianos siempre es la misma. Es porque hay alguna raíz de carnalidad, de amargura. Hay una guerra interna dentro del creyente con respecto a sus pasiones. Por eso David clama y pide y ora al Señor diciendo en el Salmo 139, versos 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y prácticamente le dice: ayúdame, guíame en el camino eterno. Lo que Santiago nos está diciendo: hey, tranquilos, tranquilos. Cuida esa amargura que se está haciendo dentro de ti, de tus pasiones. Cuídalo, cuida. No saltes luego como chapulín. En cuanto te hacen algo, ay, este idiota. Y eso sí es decente la persona, porque hay otros que dicen otra cosa. Lo mismo escribió el escritor de la carta a los Hebreos, dice en Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ten mucho cuidado cómo te conduces, cómo es que andas, porque a través de tu testimonio muchos pueden ser contaminados. Por mucho que tú saques una bandera y digas, yo soy cristiano, muchos de los que están a tu alrededor van a decir, no, no lo eres. Porque vives como el mundo, te mueves como el mundo, eres como los del mundo, te gusta lo del mundo, te encanta lo del mundo, exaltas lo del mundo. Lo que el Espíritu Santo está mostrando al creyente es que los que caminan con Él no pueden vivir en guerras y pleitos. Es lo mismo que leemos en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Santiago parece estar muy molesto por el espíritu egoísta y amargado, pleitista y contencioso que hay en los creyentes, que hay en los cristianos. Santiago deja claro que esta manera de vivir viene de las pasiones del interior iracundo, orgulloso, amargado y contencioso, pleitista, de una persona que no ha tenido un cambio radical en su vida. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Esa es la intención de Santiago. Es como decir, hey, hay que desenmascarar rápido, porque estás corriendo un peligro. Es evidente que el que anda en el Espíritu de Dios no crea guerras, ni peleas, no crea envidias, no crea chismes, porque el Espíritu es contra la carne. Pero el que anda en la carne, Santiago le escribe en el verso 2, codician y no tienen. Y aunque maten y ardan de envidia, no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Vaya mensaje que podemos sacar únicamente de este versículo 2. Codician y no tienen, pasiones que llevan al conflicto y que son sumamente destructivas, porque manifiestas son las obras de la carne, decía Pablo en Gálatas 5:21, ¿no? Y en ellas dice lo mismo que Santiago: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, o sea, matan. Es exactamente lo mismo. Romanos 8:5-6 dice estos dos versículos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué nos dice el Señor? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallarán descanso para sus almas. Tendrás paz. Calmado, dice el Señor, aprende de mí, que soy manso y que soy humilde. No hay espíritu de amargura, no hay un espíritu contencioso, pleitista, arrogante, orgulloso. Las pasiones llevan al conflicto, al codician y no tienen. Y esto, si no se le pone un freno, va en aumento. La ira y la ansiedad llevan al conflicto, a la amargura, a esa amargura total, a esa amargura completa. Y esto llevan al matan y arden de envidia. De nuevo, Santiago mira hacia el Sermón del Monte cuando utiliza matan para expresar más que un asesinato literal. Es una condición del corazón, la cual se nos muestra
externamente por nuestra ira, envidia y amargura. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5, son palabras de nuestro Señor Jesús en el gran sermón del monte, versos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Si aún no lo has encontrado, ese sí va a aparecer completo ahí. Y dice nuestro Señor Jesucristo, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mata será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escucha, contra su hermano, puede ser su hermano de familia o puede ser su hermano en Cristo. No está hablando con el que no es nada tuyo. Su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, o sea, tonto o estúpido, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, ya se fue más grande. O sea, otra vez se trata o se refiere de una persona que está falto de razón o de entendimiento. En México les decimos más feos, ¿no? Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra asesinar, matan, es alarmante y tiene la intención de alarmar. Santiago buscó forzar a sus lectores a que se dieran cuenta de la profundidad de la maldad en el odio de toda raíz de amargura que hay dentro del ser humano hacia los demás. El Espíritu nos da una idea de lo que significa necio o fatuo en el libro de Proverbios. Imagínate, Proverbios 17, 12, apúntalo y lo puedes leer esto en tu casa. Proverbios 17, 12 dice, imagínate lo que significa fatuo, Dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Mejor es que te devore la osa que con un tonto, pero así con palabras mayúsculas en su necedad. Luego añade Santiago, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean. Esto apunta a la inutilidad de esta vida si es guiada por las pasiones. No solo será una vida de conflictos, sino que también será una vida insatisfecha. Y no está hablando de finanzas. Tú podrás tener todo el dinero que quieras, pero no ser feliz. Y ser una persona insatisfecha. Y que a veces quieres más. ¿No es lo que le ocurre a los narcotraficantes? Arden de envidia y matan. Y arden de envidia contra aquel que tiene más. ¿Y por qué aquel tiene más? ¿Y por qué aquel tiene más? Y así es. Dices tú, caramba, si tienes, como a Rockefeller cuando lo entrevistan. Y que le dicen, Señor, ¿no ha llegado a su tope? Para mí no hay un tope. Más. Era un hombre insatisfecho. Y tú podrías decir, caramba, yo quisiera tener un poquitito de lo que toda su familia ha tenido durante siglos. Pero no. Esa es la trágica ironía de la vida vivida según los deseos mundanos y carnales. Nunca alcanzan la meta, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, Colosenses 5:5. Hagan morir lo terrenal, lo mundano en ustedes. La verdadera satisfacción únicamente la vas a encontrar en Dios, en Cristo, en nadie más. Si realmente crees
en Cristo y buscas las cosas allá donde está Cristo y pones la vista como Moisés en el invisible. Porque esto es por vista, no es por fe. Si tú realmente lo amas y tú dices, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si tú realmente amas a Dios, atesoras su palabra, la guardas en lo más profundo de tu corazón y le dices, gracias Señor por todo lo que me instruyes en ella y gracias por haberla dejado, porque puedo tenerla y puedo escuchar tu voz a la hora que yo quiera. Si tú realmente lo amas y lo buscas, estarás satisfecho toda tu vida en Él, aunque no tengas dinero. Salmo 16:11 dice David, me mostrarás el camino de la vida, la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Satisfecho en Dios. Y así pasamos a algo muy importante para todo cristiano, que es la oración. Porque no piden, dice Santiago. Arden de envidia, matan, codician, hacen todo esto porque no piden. No han creído. La razón por la que estos deseos destructivos existen entre los cristianos, entre el creyente, es porque no buscan a Dios. No piden. Santiago nos recuerda lo indispensable que es la oración, inclusive iniciando la carta. En el capítulo 1, versos 6 y 7, nos habla prácticamente que debemos platicar con Dios. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Acércate confiadamente al trono de la gracia, y aunque no lo puedas ver, es por fe. Y ve delante de Él, en ese lugar que tú tienes en tu casa, donde vas y le dices, Señor, aquí estoy, un día más, aquí estoy delante de ti. Vengo y derramo mi corazón delante de tu presencia. Háblame. Escucha mi clamor, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi oración, escucha mis súplicas. Podríamos afirmar que es una ley espiritual. Pidan con fe, no dudando nada. En el próximo capítulo, si Dios nos lo permite, en el capítulo 5, versos 15 y 16, vemos que Santiago escribió y dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y finalmente Santiago escribió lo ya escrito en el Antiguo Testamento, en Santiago 5, 17 y 18, y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Obviamente que este fue un caso especial, pero por eso Santiago te está diciendo, Elías no era algo súper extraordinario, era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, pero oró fervientemente, le creyó a Dios. Ahora prestemos atención, recuerda muy bien este texto que vamos a ver a continuación, donde el Señor le dice a su propio Hijo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, Salmo 2:8, pídeme
y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Si a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, tuvo que pedir, tuvo que orar, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y esto lo hacía constantemente. Esto lo vimos no hace mucho cuando predicó mi esposa en Mateo 14:23. Entonces, ¿por qué tú y yo no? Jesucristo nos dejó ese ejemplo, así que abundemos en oración, hermanos. Oremos fervientemente, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Y ruego, y con acción de gracias, dice Filipenses 4:6. Grandes cosas pueden tener cada uno de ustedes por el hecho de orar, de pedir. Cristo y todos los hijos e hijas de Dios, en la bendita palabra de Dios en la Biblia, oraban, clamaban, rogaban a Dios. Pablo escribe desde una celda diciendo en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Oren sin cesar. Todo el cielo está al alcance del que pide, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. 2 Corintios 1:20. El pastor Charles Spurgeon, teólogo, escritor, misionero, etcétera, 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 que estuvo tremendo este hermano, del siglo XIX, dice: se los ruego, se los suplico, no dejen de orar. Abandonen lo que quieran, pero no la oración. El verso 3 de Santiago ahí, Santiago 4:3 dice: piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Dice Santiago, ok, después de tratar el problema de la oración, ahora les quiero enseñar que la oración no es egoísta, no es narcisista. Eso es lo que está diciendo aquí. Estos hermanos, cuando pedían, Santiago se daba cuenta que lo hacían con motivos egoístas. Debemos recordar que el propósito de la oración no es persuadir a Dios a que se haga nuestra voluntad, sino la de Él. El propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la de Dios. Así nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:10 es el sermón del monte. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cristo nos dejó no solo la enseñanza, sino también el ejemplo, cuando sus gotas eran como gotas de sangre en la pasión de Cristo, cuando Él está en el Getsemaní. Y en Lucas 22:42 leemos que dijo nuestro Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo sabía, y lo hemos dicho muchas veces, lo que se le venía encima. Iba a cargar el pecado tuyo, mío y de los de antes de nosotros, desde principios de los tiempos y contando. Y cargó, aparte de eso, cargó toda la ira de Dios. Pagó nuestro pecado, hermanos. Lo que Santiago está enseñando es que creamos, confiemos en Dios. Por ejemplo, Juan también escribió en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El propósito de la oración, el poder de la oración se centra y radica en pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Ahí está el éxito de toda oración. Una vez que hayamos pedido, debemos tener la seguridad, la confianza de que Dios nos oye. Pide con fe, no dudando nada.
Gracias, Señor. Todo lo contrario es cuando un hombre ora de forma egoísta, porque está pidiendo a Dios que sea su siervo. Escucha bien, cuando tú pides de forma egoísta, cuando tú decretas, cuando tú declaras, cuando tú exiges, estás queriendo hacer tu siervo como si fuera un genio de lámpara. Nuestro Señor, tienes que cumplir mi deseo. Y no acepto un no. Imagínate nomás. ¿Quieres que Él sea un siervo que satisfaga tus deseos? Peor que eso, quieres que Dios esté al servicio de tu lujuria. Es que la mujer que me dice ya no me gusta, ya no me llevo bien con ella. Mira mi secretaria, ayúdame, Señor. Te sonará chiste, pero es verdad. Hay gente que es así. Tal oración es una blasfemia. Y tal oración no agrada en absoluto a Dios. Dice Santiago, para gastar en sus deleites. Ahora, es un decir cuando uno dice Santiago, o escribió Santiago, porque en realidad es el Espíritu Santo hablándonos. Mira lo que dice, para gastar en sus deleites. Piden mal para gastar en sus deleites. Gastar es el mismo verbo que se usa para describir el derroche del hijo pródigo cuando leemos: desperdició sus bienes viviendo perdidamente y todo lo malgastó. Estás malgastando el tiempo, estás viviendo perdidamente, estás desperdiciando ese tiempo maravilloso que puedes tener delante de Dios. Así es cuando nuestras oraciones son egocéntricas. Y remacha con broche de oro en el verso 4. Santiago 4:4. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, y lo vuelve a confirmar, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto lo vamos a entender un poquito más la próxima semana, si Dios no lo permite. Pero dice: oh almas adúlteras, es una reprensión por falta, hermanos, de compromiso y de fidelidad. ¿Hacia quién? Hacia Él. No hay compromiso, no hay fidelidad. Es una reprensión por codicioso. Es una reprensión por ser un amante del mundo. Dios habló de esta manera en el Antiguo Testamento cuando su pueblo era seducido a ser infiel. Los judíos, por su pacto con Dios, se representan como desposados con Él, y de la misma manera ahora lo es la iglesia. Somos la novia de Cristo. La iniquidad en general es representada bajo la noción de adulterio. Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Yahvé. El cristiano cae en la infidelidad por el amor al mundo. Y eso es lo que no quiere precisamente el Espíritu Santo. Usando a Santiago, el mundo es como una ramera que brinda placer, enreda, te seduce, y cuando menos piensas ya eres como ellos y ya te deslizaste y ya estás entre ellos y te sientes bien con ellos y ellos contigo.
¿Tú crees, y discúlpenme, pero tú crees que yo me siento mal cuando un amigo mío mundano, tomador, fumador, mal hablado, léperos, vulgares, no me invitan a sus fiestas? Al contrario, digo, Señor, gracias, porque ellos están viendo que hay algo distinto en mí que en ellos. Y si a ti no te amaron, a mí tampoco me van a amar. Pero cuando tú te sientes como pez en el agua, con todo ese tipo de gente, eso es lo que Santiago está diciendo. Nosotros no debemos caer en la amistad con el mundo. ¿Qué haces cuando tu núcleo de amigos empiezan con palabras obscenas? ¿Qué haces, hombre, cuando tu núcleo de amigos saca una revista de Playboy? ¿Les sigues el juego? ¿Hablas como ellos? ¿Te ríes? ¿O eres de los que sabes que olvídate, yo me voy? Esto no es para mí. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Mete esas palabras, metamos esas palabras en nuestra mente y corazón, hermanos. Cuidado con ser amigo del mundo, porque te estás constituyendo, haciendo enemigo de Dios. Esto no es un juego, es la palabra de Dios. Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo, porque el mundo está en rebelión contra Dios. El mundo está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, te guste o no. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, dice Cristo, porque o aborrece al uno o amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas, a lo vano de la vida, dice el Señor. No debes ser amigo del mundo. Mira lo que escribe el pastor J.C. Rayleigh, también del siglo XIX. Para que un hombre pueda ser realmente feliz, debe tener fuentes de gozo que no dependan de nada de este mundo. ¿Por qué ser amigo del mundo? ¿Por qué? Si te vas a ser enemigo de Dios. El mensaje es claro, son fuertes declaraciones de Santiago, de su misma palabra del Espíritu Santo. Juan también escribió en 1 Juan 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, más claro, ni el agua. Así es el mandato. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Martín Lutero, teólogo, filósofo, cristiano del siglo XVI, nos dice, el mundo está obcecado, o sea, está cegado, está deslumbrado, entregado por completo al dinero, a las diversiones y los placeres y a todo lo que la tierra puede ofrecer. Si no ve riquezas, deleites y honores, no ve nada. De ello resulta que yo soy un invisible para el mundo, y ese estado de cosas no cambiará. En la medida en que el amor del mundo, hermanos, prevalezca en nosotros, el amor de Dios se va.
Eso es lo que está diciendo. Si tú te haces amigo del mundo, el amor del Padre no va a estar en ti, eres enemigo de Dios. Me voy, bye, arréglatelas por la eternidad. No cuentes conmigo. La próxima semana veremos que, te voy a dar un adelanto del versículo que sigue, de esto que estamos viendo, y lo vas a entender un poquito mejor. Porque nos dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, en el verso 5 dice, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En el Antiguo Testamento vemos que dice que su nombre es celoso. Dios es un Dios celoso. No le gusta que adulteres, que seas un amante del mundo y que digas que lo amas a Él. Si Dios dice en su palabra, así es. Así que tengamos mucho cuidado, porque este mensaje es para la iglesia, es para nosotros. No nos hagamos amigos del mundo. Amén.